Patria, todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Que agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante. Este lado y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparado, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz.
nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con honra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. Su senda con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas voy a fin. Tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Feliz noche para todos mis hermanos. Alabo al Señor porque nos da la oportunidad nuevamente de poder reunirnos y bueno, extiendo a todos una cordial bienvenida a este estudio
donde nos proponemos hoy, con la ayuda de nuestro Dios primeramente, estudiar el tema de la recompensa de los justos y también en comenzar el tema de los 144,000. Entonces, vamos obviamente a dar comienzo, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta reunión, en este estudio, por medio de una oración. Les voy a invitar a que me acompañen ahí donde están. Acompáñenme en una oración para comenzar el estudio de esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, Señor, humildemente, nuevamente este humilde grupo de hijos tuyos se reúne con el propósito de glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora humildemente queremos suplicar su presencia en cada uno de nuestros lugares, cada uno de los lugares donde nos encontremos y donde estamos escuchando esta transmisión, que sus santos ángeles puedan dirigir las palabras que se digan y también puedan dirigir nuestras mentes para poder comprender el mensaje de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, a librarnos de todo prejuicio y todo mal, y que podamos verdaderamente ser dirigidos por su santo poder y su santo espíritu. Ayúdenos, bendíganos, perdone nuestros pecados, nuestras faltas. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a dar comienzo. Faltan algunos hermanos que fueron, bueno, los que pidieron que estuviésemos este estudio. Mientras esperamos que ellos entonces se conecten con la ayuda de nuestro Dios, vamos a continuar, vamos a empezar en este estudio. Obviamente, el tema que nos proponemos estudiar, claro, surge como la respuesta a algunas inquietudes de ciertos hermanos con respecto a uno de las últimas, digamos así, controversias o temas que se han estado agitando en el mundo, digamos, de los ministerios independientes o de verdad presentes adventistas. Y surge pues este estudio precisamente como la inquietud de explicar a la luz de la Biblia, el Espíritu de Profecía, lo relativo a la resurrección, a la transformación de los justos vivos en ocasión de la segunda venida de Cristo y a entender lo que la Biblia obviamente enseña con respecto a estos asuntos a la luz de un tema mucho más, digamos, importante, es decir, el tema que realmente está presentado y resaltado en las Escrituras, que es el tema de la comprensión de lo que es los 144,000, el tema de los 144,000. Y obviamente, como lo vamos a ver obviamente en relación al grupo de entre los redimidos que se les denomina los 144,000, vamos a también a estudiar lo que constituye la gran multitud del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Entonces, la idea es que podamos por lo menos tener una idea clara, tener una idea bíblica de estos, digamos, últimas controversias que han surgido con respecto a este punto, todo debido a estos ministerios que han querido acercarse a estos hermanos que han venido del mundo evangélico, en el caso de algunos pastores, inclusive pastores que han venido al mundo adventista, han aceptado algunas verdades del mensaje adventista como el sábado, pero todavía no tienen la comprensión completa y total del mensaje del tercer ángel. Entonces, como no tienen esa comprensión, no han desechado muchas de sus ideas y conjeturas erróneas que traen de las iglesias protestantes. Los adventistas, por su parte, han hecho una labor errónea al tratar de acercar
el mensaje adventista a la comprensión evangélica. Y de ahí, entonces, que ahora resulta ser que hay una postura que está surgiendo en relación a que según no se está aceptando el rapto secreto, pero ahora se le ha cambiado el nombre a arrebatamiento. Y se ha tomado ahora el término arrebatamiento y se lo ha sacado fuera del contexto bíblico y se lo ha convertido en una especie de nueva explicación o nueva interpretación del estado de aquellas personas que estén delante del tiempo de angustia y de los acontecimientos finales de la historia. Entonces, cómo es que han de recibir el reino y cómo es que han de, obviamente, ser llevados al mundo inmortal, es decir, al reino de Dios, al sempiterno reino de Dios. Entonces, este tema obviamente no es una coincidencia, no es una coincidencia que se esté desviando la atención o que en particular se esté hablando de este punto. Desde mi punto de vista, me parece un tema bastante, o un punto bastante menor. Y me parece o me parecía en el momento en que surge la controversia, que los hermanos comienzan a agitar el punto en el grupo, me pareció un tema bastante baladí. Sinceramente se lo menciono. Sin embargo, al ver el revuelo que ha causado ese punto y al tratar de buscar la razón por la cual algo tan aparentemente claro en las escrituras, por lo menos en el mundo adventista, dentro de la iglesia adventista, ahora surja ciertas dudas, que se malinterprete el tema o que se haya confusión en ese sentido, entonces me deja ver, y obviamente al tratar de estudiarlo, me dejó comprender la relación que tiene este error que se está infiltrando en el medio de la iglesia adventista con precisamente las otras grandes verdades que hemos estado estudiando ya desde hace varios meses atrás, que es precisamente la comprensión profética, comprender la secuencia de acontecimientos que estamos viviendo ahora mismo y comprender la repetición de la historia que estamos viviendo en este momento, cómo nosotros estamos repitiendo esa historia y que por lo tanto el pueblo de Dios está no solamente recibiendo verdades que están siendo, digámoslo así, revividas, es decir, están siendo traídas del pasado con nueva fuerza para que nosotros, el pueblo de Dios, las entendamos en este tiempo con respecto a los acontecimientos futuros, sino que al mismo tiempo, Satanás, obviamente, que no se queda inerte o inactivo, sino que continuamente está tratando de detener la obra de Dios, entonces también revive, por decirlo así, errores antiguos en una nueva, digamos, en una nueva esfera, en una nueva dimensión, para volver a contrarrestar el mensaje verdadero de Dios. Ahora, ¿qué me estoy refiriendo con esto? A lo siguiente, mis hermanos. Cuando estuve estudiando acerca de este tema, conseguí algunas declaraciones del Espíritu de Profecía que quiero compartir con ustedes, especialmente en el libro del Conflicto de los Siglos. Cuando obviamente eché de mirar el contexto de esos textos que voy a compartir con ustedes, pude percibir rápidamente cuál era el contexto histórico en el cual esos puntos que nos van a servir para aclarar esta controversia se dieron originalmente. Y el contexto es el siguiente. Cuando el mensaje del segundo advenimiento comenzó a surgir, cuando Dios llamó a su siervo Guillermo Miller desde el seno de la Iglesia Bautista para usar a este hombre por medio del estudio de la Biblia y específicamente de las profecías de Daniel y Apocalipsis, de la luz que Dios comunicó a la mente de Guillermo Miller y el conocimiento que le dio con respecto a los acontecimientos que estaban señalando la inminente venida del Señor Jesús y de los acontecimientos finales que él pudo percibir en el estudio de las profecías, él inmediatamente nos dice el conflicto de los siglos que él fue confrontado
con lo que en su época se enseñaba con respecto a los acontecimientos relacionados con la segunda venida. Es decir, con el tiempo de angustia y con la experiencia de los salvos o de los justos en relación a los acontecimientos finales. Es decir, si los justos iban a experimentar esa gran tribulación y ese gran sufrimiento, él tuvo que ser iluminado por el Señor por medio de las profecías y la palabra de Dios para él poder ver la verdad bíblica en contraste o en contraposición a las doctrinas que se sostenían en el mundo protestante, para nosotros hoy en día mundo evangélico de su época, es decir, de la época de Guillermo Miller. Y con respecto a esto, es que entonces quiero compartir ciertas declaraciones. No me quiero extender en este punto, aunque es sumamente interesante entender todo el contexto, pero solamente quiero, digamos, señalar algunos puntos para dejarlos definidos como una base para próximos estudios o próximas reflexiones. Y el punto es lo siguiente. Según la profecía bíblica, la profecía de Daniel y de Apocalipsis, el tiempo del fin comienza en el año de 1798, cuando el periodo de los 1260 años de supremacía papal llega a su fin, según el capítulo 12 del libro de Daniel. Al llegar el tiempo del fin, en 1798, comienza la predicación de manera fuerte del segundo advenimiento. Es decir, comienza la predicación o la proclamación del mensaje del primer ángel. Ahora bien, esa predicación fue precedida estuvo en el contexto de señales de los tiempos que habían sido indicadas por el mismo Señor Jesús en Mateo 24. ¿Cuáles son esas señales de los tiempos? El acortamiento de la tribulación que llegó en el año de 1775 o 76. Es decir, que esos 1260 años de supremacía del cuerno pequeño, durante los cuales el cuerno pequeño habría de perseguir a los santos del Altísimo, serían acortados. Es decir, la persecución no se extendería a lo largo de los 1260 años, puesto que el Señor Jesús predijo en el capítulo 24 que la tribulación debía ser acortada. Esto ya lo hemos estudiado precisamente en el estudio que hicimos de las 10 vírgenes. Ahora bien, cuando esa tribulación es acortada en el año de 1775-76, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué fue lo que ocurrió? En 1755 ocurre el gran terremoto de Lisboa. En 1780 ocurre el Día Oscuro. En 1798 llega a su fin los 1260 años de supremacía papal y en 1833 ocurre la caída de las estrellas. Todo lo que estoy mencionando está en el capítulo del conflicto de los siglos, por si alguno quiere repasarlo o revisarlo, está en el capítulo número 18, que se titula Heraldos de una nueva era, donde la mensajera del Señor nos hace referencia al terremoto de Lisboa y a el Día Oscuro de 1780. Ahora noten bien, en el capítulo 19, que es el capítulo del cual vamos a leer algunas declaraciones para ser más precisos, en el capítulo 19 se titula Una profecía significativa, y el capítulo 19 nos viene a hablar es de la aparición de Guillermo Miller. De manera exacta ese periodo profético. Así avanzó. En Levítico capítulo 26 consiguió otro gran periodo profético, que es el periodo de los 7 tiempos. Profecía que hoy en día no se estudia porque ha sido desechada en la predicación o el mensaje adventista, pero que originalmente se entendía de los pioneros. En algún otro momento lo vamos a estudiar porque ese es un tema obviamente aparte. Ahora notemos, ¿cuál fue el resultado de él ver
cómo se cumplían las profecías en el pasado. Es decir, al estudiar la Biblia y él ver cómo se cumplían las profecías en el pasado, él por lo tanto concluyó que si las profecías que estaban en el pasado se habían cumplido de manera exacta, las que estaban en el futuro debían hacerlo de la misma manera. Y que por lo tanto entonces comenzó a estudiar diligentemente las profecías que estaban en el futuro. Ahora, esa conclusión lo llevó a otra conclusión. ¿A cuál fue la conclusión a la que lo llevó? De que las profecías que están en el futuro tienen que cumplirse de la misma manera que las profecías del pasado. Es decir, de manera exacta, de manera, después de yo descifrar los símbolos, el cumplimiento tiene que ser literal, tiene que ser algo real, tiene que ser algo patente. Y aquí donde voy a hacer énfasis. Cuando él llegó a esa conclusión, entonces él llegó a la siguiente conclusión, que lo que enseñaba la mayoría de las iglesias protestantes de su época con respecto a los acontecimientos finales no estaba en armonía con la Biblia. ¿A qué se estaba refiriendo? A la doctrina del milenio temporal de paz en el fin del mundo. Ahora, noten ese detalle para que lo tengamos presente. Algunos pueden más o menos tener una idea si algunos de los que me están escuchando en esta hora han pertenecido al mundo protestante, es decir, fueron parte de alguna iglesia evangélica en el pasado. Más o menos podrán tener una idea a la cual me estoy refiriendo. Pero más adelante quiero explicarlo mejor, pero no quiero hacerlo en primer momento, sino explicar lo que es la verdad antes de señalar el error doctrinal. No quiero traer primero explicar lo que no es bíblico para después entonces explicar lo bíblico. No creo que ese sea el método más conveniente. Entonces, sigamos, note. Él se dio cuenta entonces, Miller, de que la concepción doctrinal de la iglesia protestante de su época con respecto a los acontecimientos finales era errónea. ¿Qué ocurrió después? Noten lo que sigue diciendo. Sigo leyendo la cita de Conflicto de los Siglos. Esta doctrina, es decir, la doctrina del milenio temporal de paz, esta doctrina que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal del Señor. Noten, aquí la misma mensajera lo está explicando. La doctrina protestante de que van a haber 1000 años de paz en la tierra antes de la venida de Cristo. Eso es lo que creían los protestantes de la época de Miller y todavía lo siguen creyendo. 1000 años de paz antes de la venida de Cristo. Note. Esta doctrina que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal del Señor difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Obviamente, primero iban a venir 1000 años de paz y después es que iba a venir la segunda venida de Cristo. Pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega, el fin del mundo, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor y que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. No, ¿qué es lo que está diciendo él acá? Él está mencionando, Guillermo Miller está mencionando, que creer que el mundo se va a convertir al cristianismo, se va a convertir a la verdad. Todo el mundo, que es lo que establece la doctrina del milenio de paz, que durante los 1000 años finales de la historia de este planeta, el mundo se va a convertir todo al cristianismo. Todo el mundo se va a convertir a Dios, todos los habitantes de este planeta. Y van a haber 1000 años de paz. Y al final de esos 1000 años va a venir Cristo. Él encontró que la Biblia enseñaba completamente lo opuesto.
¿Cómo lo determinó? Bueno, lo menciona la mensaje del Señor. En la parábola del trigo y la cizaña, nos dice el Señor Jesús que los malos estarán mezclados, es decir, estarán junto con los buenos. Así que no hay nada en esa parábola que indique que todos los malos se van a convertir en buenos y toda la iglesia se va a llenar de gente buena y de gente fiel hasta que venga Cristo. Porque en la parábola del trigo y la cizaña está junto con el trigo hasta la siega, es decir, hasta la venida de Cristo. Hasta que los ángeles hagan la separación entre los que son cizaña y son trigo, cuando ustedes estudian la parábola. No habla de que la cizaña se va a convertir todo en trigo y van a haber 1000 años en que solamente va a haber trigo. No, ahí dice que va a haber una mezcla entre buenos y malos hasta que Cristo venga. No, otra evidencia que él vio, ya lo mencionó la hermana White, pero la explico, es lo que dice la Escritura con respecto a que el apóstol Pablo dijo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Si los últimos días son tiempos peligrosos, ¿cómo es que la iglesia sostiene que van a haber 1000 años de paz? Porque se supone que si van a venir 1000 años de paz, son 1000 años que no van a ser peligrosos. Entonces, ¿cómo se va a cumplir la predicción del apóstol Pablo de que los últimos días van a ser tiempos peligrosos? Sigo haciendo referencia a lo que vio Guillermo Miller. La Escritura señala en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que antes de la segunda venida se va a desatar un poder que está descrito en esas palabras del apóstol Pablo, que es un poder engañoso, y que todos aquellos que no tienen el amor de la verdad para ser salvos serán entregados en manos de un poder engañoso que va a ser destruido con el resplandor de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo puede ser posible que surja un poder engañoso, un poder que va a engañar a muchísimas personas y que ese poder va a ser destruido en ocasión de la segunda venida de Cristo, si lo que marca la segunda venida de Cristo, según las iglesias protestantes, son 1000 años de paz? Entonces, ¿cómo pueden haber 1000 años de paz y existir un poder engañoso que va a difundir la mentira en ocasión y que va a ser destruido en ocasión de la segunda venida de Cristo? Cuando Miller analizó todos estos puntos, él se dio cuenta que la doctrina de los 1000 años de paz no era consona con las Escrituras. Ahora noten lo que estoy queriendo mencionar. Lo que estoy queriendo mencionar con esto. Lo que estoy queriendo mencionar entonces es que Miller vio en las Escrituras el error de esta doctrina popularizada en el protestantismo. Ahora noten, ¿qué es lo que cree el protestantismo actualmente? El protestantismo actualmente cree que antes, escúchese bien, antes de los 1000 años va a venir un gran tiempo de angustia. Que los 1000 años van a empezar con un gran tiempo de angustia, pero que antes de ese tiempo de angustia, los justos van a ser librados de ese tiempo de angustia porque van a ser raptados de forma secreta. Es decir, se le llama rapto secreto porque los protestantes creen que las personas antes del tiempo de angustia, antes de que comience el tiempo de angustia, van a desaparecer. Literalmente van a desaparecer. ¿De qué cosa? Van a desaparecer del planeta. El mundo va a seguir mientras los raptados desaparecen y entonces el mundo va a caer en un tiempo de angustia. Al finalizar ese tiempo de angustia, va a comenzar los 1000 años de paz. Eso es lo que cree el mundo evangélico y lo que sostiene el mundo evangélico. De hecho, voy a ver si puedo hacerlo por acá, a compartirles una imagen que conseguí en internet, que ustedes también la pueden, obviamente, pueden revisarla y pueden contratar, que es una publicación, obviamente, protestante, es una publicación evangélica.
Noten, noten lo que, déjenme abrirla por acá y ahorita se las comparto. Aquí se nos va a mostrar, es un diagrama de lo que supuestamente es la posición protestante o evangélica con respecto a en qué momento ocurre el rapto secreto en relación con el tiempo de angustia, según ellos, y van a ver que se establece la relación con el milenio de paz, lo que ellos llaman el milenio de paz. Ahora noten bien, voy a compartirla acá en la imagen para que podamos verla todo rápidamente. Permítanme por acá. Ajá. Noten. Ahí va. Ajá, ahí la estamos viendo. Noten lo que entonces dice este diagrama. Este es un diagrama, ustedes pueden buscarlo en internet, pueden escribir en el buscador rapto secreto y en los 1000 años de paz. Noten lo que ellos creen. Ellos dividen la dispensación al pueblo de Israel, que es el primer recuadro donde dice arriba la ley y abajo dice el Israel nacional. Esa es la dispensación del pueblo judío literal. Es decir, la historia del Antiguo Testamento. Después viene una parte que dice edad de la gracia, un paréntesis, la edad de la iglesia. Abajo dice misterio de la iglesia gentil. Es decir, cuando el evangelio pasó a todos los gentiles. Es decir, después de la muerte de Cristo y después de que los discípulos predicaron el evangelio a los gentiles, todo lo que ha sido la dispensación. Porque recuérdense que en el mundo protestante se habla de dispensacionalismo. Ahora, toda la dispensación del evangelio dado a los gentiles va a terminar, noten como hay unas flechas que se contraponen. Y entonces hay al lado hay digamos, como una explosión que dice gran tribulación, pero antes dice venida y rapto secreto pretribulacional. Es decir, que el rapto secreto, el propósito del rapto secreto es que los justos no sufran la tribulación. Por eso dice pretribulacional, es decir, antes de la tribulación. Antes de la gran tribulación, ¿qué va a ocurrir? Ocurre el rapto secreto. ¿Y qué ocurre? Bueno, después que viene la gran tribulación, ellos dicen que entonces va a volver otra vez, ¿qué cosa? El reino va a volver a ser instaurado, en Jerusalén literal, en la Jerusalén literal, que Israel va a volver a ser el centro del cristianismo y de la verdad, y que entonces el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el catolicismo, el protestantismo, van entonces a entrar a los 1000 años de paz. Después que termine ese periodo de gran tribulación, después de que los justos fueron llevados al cielo, que fueron raptados de forma secreta, viene un periodo de gran tribulación y después una última oportunidad final de Dios de 1000 años de paz, hasta que al final de los 1000 años es que llega el fin del mundo. Eso es lo que sostienen los protestantes. Ahora bien, vamos a cerrar esto por acá. Notemos entonces. Notemos entonces lo que estamos queriendo entonces compartir. Guillermo Miller, entonces, cuando estudió las profecías, se dio cuenta de ese error, del error de esta aplicación, por alguna de las cosas que ya les mencioné, que obviamente esta interpretación que les acabo de mostrar, ese cuadro, no encaja en nada en la descripción que presenta la Biblia y de los hechos que ya les he nombrado anteriormente. Pero vamos a seguir analizando otros hechos de la profecía que contradicen por completo esa forma de ver. Ahora noten, volviendo al conflicto de los siglos, la mensaje del Señor nos sigue diciendo en la página 321 versión digital, la doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la iglesia apostólica. Es decir, los apóstoles nunca creyeron en la doctrina de la conversión del mundo, es decir, de los 1000 años de paz. Porque en eso consisten los 1000 años de paz. Ellos creen que este mundo se va a convertir en paz, en pacífico, porque todo el mundo se va a convertir al cristianismo. Y que eso es lo que la Biblia describe como el reino de Cristo, el reino que Cristo viene a establecer. 1000 años de paz en esta tierra. Ahora noten bien, la mensajera del Señor nos dice que los apóstoles jamás sostuvieron este punto de vista.
sigue diciendo la mesa del Señor, no fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo XVIII. Como todos los demás errores, este también produjo malos resultados. Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada. Infundía un sentimiento de confianza y seguridad mal fundado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro del Señor. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando de las 10 vírgenes? ¿Se acuerdan de lo que estuvimos estudiando de lo que significa el aceite extra? Que el aceite extra es la preparación para el momento en que llega el esposo, que el esposo demora y entonces se necesita preparación, estar preparado para ese momento. Ahora fíjense lo que está ocurriendo acá. Esta doctrina enseña que los justos no van a tener que experimentar tiempo de tribulación, no van a experimentar persecución, porque los justos van a ser raptados o, como están diciendo ahora, arrebatados antes del tiempo de angustia. Entonces, ¿qué enseña esa doctrina? Que yo no tengo necesidad de prepararme, porque precisamente antes de que venga el tiempo difícil, Cristo se va a llevar a los justos de forma secreta, de forma instantánea, se los va a llevar de este planeta al reino de Dios, es decir, al cielo. Esta forma de pensar hace que no estemos atentos a los acontecimientos que están a nuestro alrededor, porque no estamos atentos a las señales que indican la cercanía de la gran crisis de la cual habla la Biblia, que ha de desencadenarse sobre el mundo. No solamente trae como resultado eso, sino que obviamente nosotros entonces quedamos con un sentimiento de confianza y seguridad mal fundado, pensando que nunca vamos a sufrir por causa de Cristo, por causa de la verdad, que nunca vamos a estar en verdadera tribulación ni en persecución, porque el Señor nos las va a evitar llevándonos antes de esa persecución. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Sigo leyendo. Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las Santas Escrituras. Noten lo que Miller encontró. Miller encontró entonces que hay una verdadera venida de Cristo, es decir, una verdadera comprensión de lo que es la venida de Cristo descrita en la Biblia. Si hay una verdadera venida, hermano, o una verdadera comprensión de la venida de Cristo, es porque hay una falsa comprensión. Es decir, Miller encontró la verdadera, la bíblica. Ahora, ¿cuál era la bíblica? La comprensión que también señalaba que Cristo iba a venir por segunda vez en persona. En persona. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchos de los que actualmente creen en la doctrina, los 1000 años temporales de paz, son generalmente, o sea, en el mundo protestante, en años recientes, en décadas recientes, lo que más, digamos, más han llevado adelante ese punto son grupos como los Testigos de Jehová y muchos de las iglesias protestantes, es decir, del mundo evangélico. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Todas estas personas no creen, o estos grupos no creen y no sostienen la venida personal de Cristo en las nubes del cielo. Es decir, ellos creen que la venida de Cristo es un suceso espiritual, es algo metafórico. Es decir, es algo que no es que Cristo va a venir, sino que va a venir su espíritu, va a venir su influencia, la influencia de Cristo entonces va a ser sobre el mundo y entonces todo el mundo se va a convertir en cristiano. Y no enseñan con claridad lo que la Biblia enseña con respecto a que la segunda venida de Cristo es personal. Cristo viene en persona en las nubes de los cielos.
esta es una verdad, obviamente, que tiene que ser extendida y establecida por nosotros, hermano, por aquellos que decimos tener de forma especial una comprensión de la verdad de la deidad. Porque precisamente la verdad bíblica con respecto a la deidad nos enseña que el Padre es una persona y que el Hijo es una persona, que es una persona literal, que es una persona real, que no es una persona metafóricamente hablando ni espiritualmente hablando como que es un fantasma o una influencia, sino que Cristo es una persona literal y que cuando la Biblia enseña que Cristo viene en las nubes del cielo, es porque viene la persona de Cristo en cuerpo sobre la nube, no en una forma metafórica de hablar y en una forma que es algo abstracto, es decir, es algo no es tangible, no es real, no se va a ver, no lo va a ver todo ojo, sino que la escritura declara de una forma firme precisamente este hecho. Noten lo que sigue diciendo. Noten lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Sigo leyendo la cita. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la Iglesia Apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi el principio del siglo XVIII. Como todos los demás errores, este también produjo malos resultados. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las Santas Escrituras. San Pablo dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando o con mandato soberano, según esta versión, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Noten lo que encontró Miller, dice la hermana White. Miller encontró que el Señor dice en su palabra que Él, cuando venga por segunda vez, va a ser con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, Él no va a venir de forma secreta. Él no va a venir de forma disimulada, que la gente no va a poder darse cuenta de que Cristo viene por segunda vez, de que es una venida, como dicen algunos, no, es una parausía, es una venida espiritual. Lo que va a venir es el Espíritu de Cristo, que va a inundar el mundo y todo el mundo se va a convertir. No, esa no es la segunda venida en la que habla la Biblia. La segunda venida de Cristo, lo acaba de decir el apóstol Pablo, Él va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios. Sigue diciendo. ¿Qué más vio Miller? Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El Salvador declara que vendrá o verán al Hijo viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, la Biblia declara que los habitantes del mundo verán al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo van a ver, es decir, va a ser un acontecimiento visible, la segunda venida de Cristo. ¿Qué más se dio cuenta Miller? Porque como el relámpago que sale del oriente y se hace relucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No va a ser un suceso secreto, no va a ser un suceso espiritual, invisible, no, va a ser un suceso visto con claridad por el mundo. Entonces, ¿qué estamos queriendo entonces mencionar con esto? No tiene lo que sigue diciendo. Será acompañado por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él. La Biblia está mencionando que va a ser un suceso visible porque Jesús inclusive no va a venir solo en una nube. Dice que va a venir todos los santos ángeles, van a venir con él y van a ser visibles. Sigue diciendo, enviará sus ángeles con gran estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos. Esto lo encontramos en Mateo 25:31. Entonces, ¿qué estamos obteniendo de todo esto? Que la experiencia de Miller, después de haber estudiado las profecías, lo estableció con claridad la forma de la segunda venida de Cristo y la secuencia de los acontecimientos. Es decir, con respecto a la recompensa de los justos, que
qué iban a estar haciendo los justos en el momento de la segunda venida de Cristo. Note cómo sigue diciendo, 322, conflicto de los siglos. A su venida, los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieren aún vivos serán mudados. Y aquí están los textos bíblicos. No todos dormiremos, dice Pablo, mas todos seremos mudados o transformados, como dice nuestra versión Valera del 60. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora noten lo que sigue, lo que él se dio cuenta, además de esto. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 51 y 53. Es decir, la resurrección es necesaria en la segunda venida de Cristo porque es necesario que lo que está muerto y que lo que descendió al polvo, que está corrompido por la degeneración y la descomposición del cuerpo humano, la putrefacción del cuerpo muerto, eso muerto, eso descompuesto, eso corrupto, eso putrefacto, no puede heredar el reino de Dios. Y por lo tanto, entonces es necesaria la resurrección a una nueva vida y ser librado del pecado en la perfección y en la gloria del cuerpo resucitado de Cristo, que es un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin la mancha de la transgresión de la ley, para poder heredar el reino de Dios. Noten cómo sigue diciendo, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, después de describir la venida del Señor, dice, los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora noten lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está entonces aquí mencionando que en ocasión de la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar. Lo corruptible tiene que ser vestido de incorrupción, van a ser transformados, van a ser mudados, como dice esa versión. Y los que están vivos van a ser también transformados. Ahora, ¿qué va a ocurrir entonces? Allí entonces dice la Biblia que van a ser arrebatados. Este es el término que ellos malinterpretan, es decir, que tuercen. Porque ellos toman este término arrebatado juntamente con ellos, es decir, los vivos transformados van a ser arrebatados juntamente con los que resucitaron. Los muertos que resucitaron en Cristo van a ser arrebatados juntos. Los muertos que fueron resucitados y fueron transformados, y los que están vivos, que fueron transformados, van a ser arrebatados juntos en el aire, dice allí. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, noten algo interesante acá. Este arrebatamiento, que supuestamente es este término es el que ellos están usando para referirse a que la persona va a ser librada del tiempo de angustia antes de la venida de Cristo, porque sencillamente él está viviendo su vida normal y cotidiana, así como nosotros. Porque lo que establecen ellos es lo siguiente. Supóngase, nosotros estamos en este culto en este momento, ¿verdad? Y en este momento, algunos de los hermanos que están aquí, si tocara el rapto secreto, según ellos, según lo que ellos creen, algunos hermanos desaparecerían de su casa. Desaparecerían. Ellos lo llaman, ese es el arrebatamiento. Es un rapto secreto. Se desaparecen de la casa. Ahora, ellos implican que la persona pasa de este mundo al cielo, directamente. No hablan de qué, no hablan de transformación, no hablan de una transformación del cuerpo de pecado, sino que hablan que sencillamente las personas pasan de aquí al mundo eterno, sin haber experimentado el tiempo de angustia. Esta doctrina es la que es contraria a las Escrituras. Y es precisamente el resultado
de ignorar el testimonio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué estoy queriendo mencionar con esto? Noten lo que la Biblia enseña. ¿Cómo puedo entender yo o cómo debo entender cuando la Biblia me dice a mí que vamos a ser arrebatados? ¿A qué se está refiriendo? Porque dice allí, según lo hicimos referencia en 1 Tesalonicenses, en nuestra versión, en la versión más común, que es la Reina Valera del 60, y en el versículo 16 y 17 del capítulo 4, dice así. Noten lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis por los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué dice la Biblia? Que no debemos nosotros desesperarnos por los que están en su tumba, que murieron en Cristo en la fe, porque si nosotros creemos que Dios resucitó a Cristo, así también va a traer a los que durmieron en él, es decir, en la fe. Los que están muertos, pero que están en la fe, están en su tumba, pero que murieron en la fe de Cristo. Así como el Padre resucitó a Cristo, así, ¿qué cosa? Así los justos van a ser resucitados. ¿Qué más sigue diciendo? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, noten, los que están vivos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no seremos primeros a los que están muertos. Entonces dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora noten lo que está diciendo acá. Aquí dice que los que están vivos o los que estén vivos en ocasión de la segunda venida de Cristo no serán primero que los que duermen en Cristo. Que primero Cristo va a resucitar a los justos, van a resucitar con un cuerpo inmortal, van a resucitar con un cuerpo sin pecado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo santo. Ya no están sujetos a la enfermedad, no están sujetos a la muerte, no están sujetos a la degeneración de la raza natural de 6.000 años de pecado. Son librados de toda enfermedad y muerte, resucitan, y después de que estos son resucitados, los que están vivos son transformados también. Es decir, su cuerpo, su naturaleza humana pecaminosa, es transformada en una naturaleza sin pecado, es decir, un cuerpo santo, glorioso, sin pecado. Y una vez que son entonces completados, la compañía de los que están muertos, que han resucitado, y la compañía de los que están vivos, que han sido transformados, entonces todos son arrebatados en el aire para estar siempre con el Señor. Ahora, ¿de dónde viene esta idea del arrebatamiento? Es decir, ¿qué significa el arrebatamiento en este pasaje? Esa palabra arrebatamiento. ¿Y cómo debemos nosotros entenderla? Está hablando de que las personas van a desaparecer. Es decir, estás sentado en un mueble con un esposo, está sentado con su esposa en un mueble y de repente desaparece la esposa porque la esposa es justa y el esposo no es justo. La persona está en un colectivo, en un transporte colectivo, lleno de personas, pero como la persona es justa y le toca el rapto secreto, la persona es arrebatada porque desaparece en el autobús, es decir, en el bus, en el transporte colectivo. Una persona va en un avión y el avión está lleno de pasajeros, pero como tocó el rapto secreto, la persona desapareció. Eso es lo que está enseñando la Biblia y lo que está señalando la Biblia. La Biblia está diciendo que los que durmieron en Cristo van a resucitar como Cristo. Y van a resucitar como Cristo porque Cristo tuvo que resucitar, obviamente después de haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tuvo que resucitar para poder ascender al cielo.
Pero cuando él ascendió al cielo, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, el capítulo 1, y nosotros vemos la ascensión de Cristo, es decir, el momento en que Cristo subió al cielo, en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, de la Escritura, dice, en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Noten, cuando Jesús estuvo listo para dejar a sus discípulos y ascender de forma definitiva al cielo, dice la Escritura que iba en compañía de sus discípulos, que ellos vieron cómo la persona, como el cuerpo de Cristo, es decir, la persona de Jesús, de forma personal, valga la redundancia, fue alzada, literalmente fue levantada del suelo. Fue levantada del suelo, ellos vieron cómo el cuerpo de Cristo iba ascendiendo al cielo y cómo entró en una nube, la cual fue la que lo ocultó de sus ojos. Es decir, que la ascensión de Cristo no fue secreta, no fue instantánea, no fue que Cristo de repente estaba al lado de Pedro, al lado de Juan, y de repente desapareció cuando se fue al cielo. Y de repente pasó de aquí de la tierra al cielo. No, dice que él fue alzado, fue levantado, los discípulos lo vieron ser alzado en el cielo y entrar en una nube. Y noten lo que sigue diciendo. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, noten que ellos lo están viendo con los ojos. La escritura es muy clara. Y he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Noten entonces qué es lo que está diciendo aquí con claridad la escritura. La escritura que está estableciendo con toda claridad que la ascensión de Cristo fue personal, fue visible. Ellos vieron el cuerpo de Cristo ascender al cielo, ocultar por una nube. Los ángeles les confirmaron, los varones que estaban allí, le dijeron a los discípulos, ¿qué están mirando al cielo? Y le dijeron, este mismo Jesús, noten, este mismo Jesús, la misma persona de Jesús, así como ustedes lo han visto ascender al cielo, de la misma forma vendrá por segunda vez. Ahora, noten entonces lo que sigue diciendo la mensajera del Señor en el libro El Conflicto de los Siglos, en donde estábamos leyendo, 322. Noten cómo sigue diciendo. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. Ahora noten, el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes del advenimiento personal de Cristo. Es decir, que la idea de que vamos a ser arrebatados muchísimo antes de la venida de Cristo, personal de Cristo, es un completo error antibíblico. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las razones de llegar a esa conclusión? El Señor había dicho, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán juntadas todas las naciones y apartará a los hombres unos de los otros, como el pastor aparta a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. ¿Se acuerdan que anoche estuvimos estudiando esta parábola? La parábola del capítulo 25, la tercera parábola del capítulo 25, que se conoce como la parábola del juicio a las naciones. Noten lo que sigue diciendo. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25 establece que los justos reciben el reino en ocasión de la segunda venida de Cristo.
Cristo viene con sus santos ángeles y con la gloria de su Padre, sentado sobre el trono de su gloria en la nube de los cielos, y en ese momento es que los justos reciben el reino. No reciben el reino en un momento previo a la aparición personal de Cristo en las nubes de los cielos. Sigue diciendo, hemos visto, dice la mensaje del Señor, hemos visto por los pasajes que acabamos de citar, que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y que los vivos serán mudados. Este gran cambio los prepara para recibir el reino, pues San Pablo dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. En su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Presuntos herederos. Ahora noten lo que sigue diciendo con claridad el Espíritu de Profecía. Estos y otros pasajes bíblicos probaron claramente a Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaban que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, debían realizarse después del segundo advenimiento. Noten entonces a qué conclusión llegó Miller. Miller llegó a la conclusión de qué cosa, que los acontecimientos que se creían que ocurrían antes, en el mundo protestante se creía que habían acontecimientos que ocurrían, era antes de la segunda venida de Cristo. Él se dio cuenta por las escrituras y por las profecías que esos acontecimientos verdaderamente ocurren es después de la segunda venida de Cristo. Es decir, que el extravío, la desviación del mundo supuestamente cristiano era tal que estaban confundiendo por completo los tiempos marcados por las escrituras y por las profecías. Estaban confundidos, estaban esperando liberación del tiempo de angustia antes del tiempo de angustia, cuando la Biblia enseña que la liberación del tiempo de angustia es después que el tiempo de angustia termine. Estaban esperando recibir el reino eterno de Dios precisamente antes de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo establece en la Escritura claramente que Él recibirá el reino de su Padre en el cielo y vendrá a la tierra a reclamar ese reino. Y vendrá de una forma personal, de tal manera que puedan sus súbditos que están en esta tierra recibir ese reino incorruptible y eterno del cual hablan las profecías. Sigo leyendo. Estos pasajes y otros probaron claramente a Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaban que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, debían realizarse después del segundo advenimiento. Además, todas las señales de los tiempos y el estado del mundo correspondían a la descripción profética de los últimos días. Por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, Miller tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la tierra en su estado actual estaba por terminar. Noten, Miller, aquel que fue llamado por Dios para predicar el mensaje del primer ángel, es decir, el mensaje que dice que vi volar por el medio del cielo un ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo la tierra, el cielo y el mar y las fuentes de las aguas. El hombre que el Señor levantó
para dirigir el movimiento de predicar ese mensaje de la pronta venida de Cristo, no en este caso a la tierra, sino al cielo, para comenzar la obra del juicio final en el año de 1844, Guillermo Miller pudo percibir los errores que abundaban en el mundo protestante o evangélico de su época. Y el recibir el mensaje del primer ángel lo capacitó a él para identificar los errores que estaban siendo enseñados en las iglesias protestantes de su época. Ahora bien, llegados a este punto, nosotros entonces es cuando llegamos aquí digamos, a la maduración de esta luz, de este conocimiento que se recibió en el mensaje del primer ángel. Al recibir el mensaje del primer ángel, obviamente los que recibieron este mensaje, los que percibieron también juntamente con Miller estas verdades, se dieron cuenta que las iglesias se habían apartado y que habían caído en el estado descrito como Babilonia, lo cual en la primavera del año de 1844 los llevó a proclamar el mensaje del segundo ángel. Cuando ellos predicaron el mensaje del segundo ángel, salí de ella, pueblo mío, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando ellos predicaron ese mensaje, fueron expulsados de sus iglesias, de las iglesias protestantes, en la primavera de 1844. Alrededor de 50.000 personas fueron expulsados digamos, en lo que se diría la costa oeste o en la parte oeste de los Estados Unidos, que era principalmente poblada para aquella época. Fueron expulsadas de sus iglesias y estos 50.000 personas fueron los que constituyeron el movimiento millerita. Es decir, el movimiento que había recibido el mensaje de Miller. Estos fueron los que estuvieron preparados para recibir el mensaje en agosto de 1844, cuando recibieron el mensaje del clamor de la medianoche. ¿Por qué les describo esto de esta manera? Porque esto que estamos estudiando hoy tiene una relación directa con lo que estudiamos acerca de las 10 vírgenes. En agosto de 1844, el pastor Samuel Snow aclaró, recibió luz adicional del cielo y aclaró lo que ellos no habían logrado comprender del periodo de los 2300 años de Daniel 8:14. Señaló el día en que terminaba verdaderamente el periodo de los 2300 años y señaló el 22 de octubre de 1844 como el día en que debía terminar esa profecía. El pueblo adventista, el pueblo millerita, fue confrontado el 22 de octubre, es decir, en otoño de ese año, de 1844, fue confrontado con la última gran prueba a la cual fueron sometidos, que fue el Gran Chasco de 1844. Ahora, los que subsistieron, es decir, los que se mantuvieron firmes el 23 de octubre, fueron aquellos que pudieron ver cómo el mensaje de Samuel Snow del clamor de la medianoche les estaba mostrando el camino abierto hacia el lugar santísimo del santuario celestial. Porque el 23 de octubre fue cuando Hiram Edson, otro de los seguidores de Miller, tuvo la visión en el campo de maíz y vio cómo Cristo, vestido de sumo sacerdote, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, lo cual lo hizo regresarse a su casa y juntamente con el hermano Crozier estudiar el asunto del santuario, lo cual clarificó cuál había sido el error en la comprensión de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, en lo que se confundió. ¿Qué cosa? Se había confundido el acontecimiento en ocasión del 22 de octubre de 1844. Mientras los adventistas esperaban que Cristo viniese a purificar la tierra por fuego, lo que la Biblia enseñaba era que Cristo había entrado al lugar santísimo para purificar el santuario en el gran día
de la expiación antitípico. Esa luz, esa comprensión vino después del gran chasco, pero solamente pudo ser recibida esa luz a aquellos que habían salido airosos de las demás pruebas anteriores. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer en la noche al final del tema? Cuando la mensajera del Señor nos dijo que esta historia es la misma historia del tiempo de Jesús, que cuando apareció Juan el Bautista y señaló, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los que escucharon a Juan el Bautista decir eso y después escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, los que escucharon eso siguieron a Cristo. Los que no lo escucharon ni obedecieron a Juan, rechazaron a Cristo como Mesías, y después cuando Cristo comenzó su ministerio, fueron aún más allá, porque entonces tramaron la destrucción de Cristo, tramaron la muerte de Cristo. Y entonces Cristo fue crucificado, lo cual trajo la condenación y el pecado más horrendo que pudo haber cometido el pueblo de Dios, es decir, en esa época el pueblo judío, lo cual los convirtió en ¿qué cosa? En dejar de ser pueblo de Dios. Cuando crucificaron a Cristo en la cruz del Calvario. Al crucificar a Cristo, eso los dejó completamente fuera del alcance del día del Pentecostés, que era el derramamiento del Espíritu Santo y que los iba a permitirles ver por la fe el santuario celestial, que ya las figuras, las sombras, el sistema de sacrificial, el sistema de fiestas, ya había dejado de tener importancia porque ya había cumplido su propósito y que ahora debían ver el ministerio sumo sacerdotal que había de comenzar Cristo en el santuario en el cielo. Como no lo vieron, porque no pudieron recibir, porque no recibieron el mensaje de Juan, no recibieron a Cristo, no recibieron el Pentecostés, siguieron perseverando en la forma, en las fiestas, y siguieron perseverando en los sacrificios, en los rituales y en las ceremonias que se habían practicado por 2000 años, y solamente les aguardó y les esperó la destrucción en el año 70. Cuando el templo en el cual ellos tenían basada toda su confianza, el templo literal que estaba en Jerusalén, fue destruido por mano de los romanos, cumpliéndose la predicción de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. La hermana White nos dice que esa historia ilustra la historia que les pasó a los primeros pioneros, es decir, a los primeros adventistas. Guillermo Miller les trajo el mensaje, las iglesias protestantes rechazaron el mensaje de Miller del segundo advenimiento, rechazaron las verdades con respecto a el segundo advenimiento que acabamos de estudiar. Esa condición hizo que las iglesias se convirtieran en Babilonia. Las iglesias entonces expulsaron a todos aquellos que se adhirieron a las verdades del primer ángel. Los rechazaron a Miller, rechazaron a los que predicaban lo que Miller predicaba, rechazaron a los que habían creído en lo que en la segunda venida, es decir, en la doctrina de la segunda venida de Cristo, fueron expulsados. Y solamente esos que fueron expulsados y que estuvieron dispuestos a defender la verdad en sus iglesias, estuvieron preparados para recibir y escuchar el mensaje del clamor de la medianoche, que llegó en agosto de 1844. Y que los abrió la puerta al santuario celestial. Después del gran chasco en 1844, entonces ellos ven la luz completa del santuario celestial y entienden la razón de su gran chasco el 22 de octubre, y esa prueba solamente pudieron salir airosos 50 de los 50,000 que habían sido expulsados de las iglesias y que constituían el movimiento milerita. Solamente 50 personas lograron soportar la prueba del gran chasco, que es lo que nosotros conocemos ahora como los adventistas del séptimo día, porque después del año de 1844 es cuando ellos también llegan a la comprensión de otra serie de verdades, incluida la del verdadero día de reposo, que es el sábado, y de la comprensión de lo que representaba la marca de la bestia, es decir, la imposición
de la observancia dominical. Ahora, toda esta historia y todo este contexto parecerá que no tiene ninguna relación con lo que estamos estudiando, pero resulta ser que coloca esta pequeña aparente controversia de este punto, lo coloca en el orden de los acontecimientos y nos indican dónde estamos parados actualmente en esa historia que como pueblo de los últimos días estamos repitiendo. Recuérdense que esta es la profecía de la que hemos mencionado, que está en el capítulo 10 del libro Apocalipsis, que es la profecía de los 7 truenos. La profecía de los 7 truenos. Estamos repitiendo la historia de los pioneros. Los pioneros a su vez repitieron la historia de Cristo. Y esta repetición de la historia ha sido grabada en la Escritura para que el pueblo final de Dios pueda ser librado de los engaños de estos últimos días. Ahora bien, cuando el pueblo adventista llegó después de 1844 y comprendieron todas estas verdades que les he mencionado y esta experiencia que tuvieron, y ellos allí entonces llegaron a la comprensión del sábado como el sello de Dios en contraposición a la marca de la bestia, que es el domingo. Cuando ellos llegaron a esta comprensión, entonces llegaron a la comprensión final, hermano, de la identidad de los 144,000. Y es esa precisamente la parte que también nos propusimos estudiar, que obviamente no vamos a estudiar en este momento, pero que va a ser la continuación de este tema. Porque habiendo nosotros entendido este punto hasta aquí, esto nos va a permitir entender el tema de los 144,000, porque los 144,000 son el grupo de los que estarán vivos en ocasión de la segunda venida de Cristo y que van a ser mudados, como dice la Biblia, van a ser transformados. Pero ellos no van a preceder a los que durmieron en Jesús. Es decir, tienen que esperar la segunda venida personal de Cristo, estar vivos, experimentar el tiempo de angustia, estar vivos cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, llame a los muertos de sus tumbas, los muertos se levanten como una multitud, una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, se levanten, salgan de sus tumbas inmortales, preparados para recibir y heredar el reino de Dios, y los 144,000, que son los que están vivos, van a ser mudados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos los 144,000, que son 12,000 sellados de cada uno de los hijos de Israel, se van a unir a todo el resto de las tribus de Israel, que son la gran multitud, la cual nadie puede contar, en cumplimiento del pacto dado a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Por la multitud de ellas no podían ser contadas, se le dijo a Abraham. Los 144,000 que están vivos se unen a la compañía de la gran multitud, la cual nadie puede contar, que son los muertos de todas las edades, desde Abel, resucitan, y juntamente las dos compañías son levantadas en el aire como Jesús fue levantado en el aire y llevadas a la nube en la que viene Cristo. Y allí se encuentran con el Señor y entonces emprenden el camino de regreso a la ciudad santa celestial, a la nueva Jerusalén que está en el cielo, valga la redundancia. Lo cual los va a tomar el mismo tiempo que le toma a Cristo venir desde el cielo a la tierra, es decir, 7 días. También va a tomar de regreso 7 días después de que Cristo tome a los súbditos de su reino, que son los 144,000 y la gran multitud. Todo esto lo vamos a ver, pero obviamente en el estudio, en un próximo estudio que vamos a tener con la ayuda de nuestro Dios. Mañana en la noche vamos a continuar con este tema. Así que muy bien, mis hermanos. Vamos entonces a detenernos aquí. Si hay algún comentario o alguna pregunta, es el momento de hacerla. Y pues tienen libertad para hacer cualquier pregunta, cualquier comentario en ese momento. Hola hermano, buenas noches, saludos.
quería comentar el tema de la preparación. Bueno, y sabes que he tenido últimamente compartido con personas evangélicas y ellos tienen también, aparte de la concepción del rapto, es porque Dios, a ellos como pueblo, ellos tienen el entendimiento que Dios los librará de la tribulación. ¿Y cómo los libra? Con el rapto. Y lo otro también es la concepción de la salvación. Ellos también tienen la idea de que una vez que son bautizados y aceptan a Dios como tu Salvador, ellos tienen una concepción de salvación por una gracia que es por un acto. O sea, ellos ven el bautismo como con un acto simbólico en el cual automáticamente ya no pierden más la salvación. Entonces, también llevan lo que son la profecía de las 70 semanas, los últimos 7 años, la última semana al futuro. Y la dividen en 3 periodos de 3 años y medio, donde a la mitad de esos 3 años y medio sucede el rapto y después los 3 años y medio que quedan es la tribulación que ellos llaman. Y los que no son raptados tienen como un segundo tiempo de gracia para estar aquí, para prepararse cuando Cristo, para limpiarse del pecado. Y lo otro también es que los 144,000 para los evangélicos también son literales de la tribu de Israel, o sea que van a ser israelitas de las tribus de Israel que van a salir a predicar el evangelio. O sea que es tremenda esa interpretación que ellos manejan. Y bueno, y el tema de la ley que también han trastocado. Así que bueno, como adventistas, se nos llama que a ensalzar la ley de Dios, hacer brillar el cuarto mandamiento y su venida, que eso es lo que hacemos, como que ya hay un choque. O sea, cuando decimos que somos adventistas, ya hay ese choque con el evangélico porque saben nuestras creencias, que creemos en un Dios que viene de forma literal y la vigencia de la ley. Eso es lo que les quería compartir. Y bueno, gracias hermanos, saludos a todos, Dios les bendiga. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Obviamente, claro, vamos a estar relacionando y hablando un poquitico más profundamente de esos otros puntos. Obviamente, cuando entonces entremos de lleno a lo que es la temática de los 144,000. Quise hacer esta introducción de esta manera porque, a pedido de los hermanos que habían escuchado este punto, les había, digamos así, les había causado cierta inquietud. Y aunque yo sé que para muchos otros estas son cosas que se saben y se conocen, porque este mensaje no es nuevo, ni esta forma de pensar es nuevo, sin embargo, estamos viendo que si el Señor está permitiendo que en el seno de su pueblo se agite este tema de nuevo, algo que parecía ya estar bastante aclarado para un adventista. No hablo del mundo protestante, no hablo del mundo evangélico, sino para aquel que ha conocido el mensaje adventista, estas cosas debían estar claras. Sin embargo, ocurre como todas las demás verdades por las cuales nosotros estamos reunidos en este grupo, que hubo un tiempo cuando estaban muy claras dentro de la iglesia adventista, pero después entraron tinieblas y confusión, la cual produjo que nosotros estudiáramos puntos como el tema de la deidad, justificación por la fe, profecía, el tema de la naturaleza humana de Cristo, etcétera, 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 de las demás grandes verdades que han sido distorsionadas por el enemigo. Entonces, el propósito, pues, de este estudio es haber aclarado este punto, haber dado, obviamente no dijimos todos los hechos con respecto a esto, pero por lo menos creo que aquellos que desean establecer firmemente su posición en este particular, en estos, digamos, detalles particulares de estos acontecimientos finales, pueden echar mano de esta declaración del conflicto de los siglos, y les invito, hermano, para que ustedes puedan estudiar de forma independiente, individual, cada uno de esos versículos que son citados en esta experiencia de Miller. Vayan a sus Biblias, los lean, estudien cada uno de esos textos en su contexto, en el tema original en que fueron dados, y puedan hacerse una idea individual y personal para que su mente sean establecidas con claridad en estos temas.
porque nosotros debemos estar firmes en estas comprensiones para poder avanzar a una comprensión mayor. Es decir, poder también identificar otros errores que obviamente traen como resultado, porque lo que quiero mencionar con esto es que si yo tengo un error, hermano, un error me va a llevar a otro error. A diferencia de la verdad, cuando yo tengo una verdad y yo sostengo una verdad, esa verdad me va a llevar a otra verdad. Pero si yo tengo un error, el error me va a llevar a otro error. Entonces, por eso el pueblo de Dios debe discernir con claridad las verdades de la palabra, atesorar la experiencia, vuelvo y repito, del pueblo de Dios en el pasado, de cómo fueron promulgados estos mensajes, proclamados estos mensajes del primero, segundo y tercer ángel, comprenderlos para ser librados, hermanos, de los engaños que abundan en estos últimos días. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Lo que estudiamos en el estudio de las 10 vírgenes, que dijimos acerca de la medianoche. ¿Se acuerdan lo que entendimos que representaba la medianoche? Es decir, la hora más oscura de la historia de la tierra. ¿Y qué representaba esa oscuridad? Cantidad de errores acumulados durante toda la historia del mundo. Esos errores van a ser nuevamente proclamados, van a ser diseminados, van a ser extendidos y proclamados por aquellos instrumentos que Satanás tiene bajo su control. Y todo esto se va a hacer para cubrir al mundo de tiniebla y para cubrir a aquellos que han sido llamados por el Señor, cubrirlos de tiniebla, y solamente podrán salvarse de esas tinieblas aquellos que enciendan su lámpara. Aquellos que enciendan su lámpara y tengan aceite extra para poder soportar la eventualidad de la demora del esposo y de la oscuridad de la medianoche del mundo. Hermano, y eso también es por el apartamiento de la profecía de los pioneros como tal, o sea, la base que ellos nos dieron. Porque lo que ha permeado en el estudio profético de la iglesia y de los grupos de afuera es la profecía evangélica, en la cual los 3 años y medio hay un tiempo contemplado para ellos en el futuro. Sí, no sé si han visto a David Gay, por ejemplo, eso es lo que él predicaba. Un periodo de 3 años y medio futuro donde van a ocurrir los acontecimientos finales. Entonces eso es lo que ha permeado dentro de nuestra iglesia. Y se mantiene una tensión en la figura del papado. O sea, si ustedes ven todos los grupos, siempre están pendientes del papado y no de las leyes que puedan salir de los Estados Unidos. Entonces tienen el foco en una situación diferente, siempre alarmando conforme este va a ser el Papa, este va a ser el Papa, cuando ese no es el punto discriminatorio de la profecía, sino es cuando ¿qué? El Cordero comienza a hablar como ¿qué? Como dragón, que es la nación de los Estados Unidos. Entonces ese es el foco que nos tiene que llamar a nosotros, cómo actúa esta nación en los principios de libertad religiosa, que van a ser otra vez derribados. Y eso es cuando comienza a hablar como dragón, por medio de sus leyes, que es lo que hemos visto. Y ese es el foco que deberíamos mantener. Es correcto, hermano, es correcto. Vemos cómo el pueblo de Dios se ha apartado. No simplemente se ha apartado de las interpretaciones proféticas pioneras o adventistas originales, como queramos llamarlas, sino también se han apartado del método de interpretación. Por eso nosotros vemos ahora estos supuestos expositores de las profecías que están tomando los periodos proféticos de la Biblia y aplicándolos de forma literal, es decir, no están aplicando los principios de interpretación de Guillermo Miller, no están aplicando los principios de interpretación de las profecías bíblicas, están tomando las profecías, las están interpretando de forma literal, colocándolas en el futuro, y esto lo tomaron prestado, porque esto no es una invención adventista, esto lo tomaron prestado y lo están tomando prestado del mundo de las iglesias protestantes, de las iglesias evangélicas, este método de interpretación. Es decir, ¿qué revela todo esto, hermano? Que estos supuestos adventistas, estos supuestos predicadores de la verdad presente, no tienen
la experiencia de Miller, no tienen el espíritu de Miller y no seguirían a Miller si hubiesen estado en el tiempo de Miller. Y por lo tanto, el no seguir a Miller es no ser adventista del séptimo día, porque yo les invito a cualquiera de los que están presentes aquí, que usted se meta en internet, se meta en el buscador y escriba quién es el padre del adventismo del séptimo día, y el internet le va a decir Guillermo Miller. Lo que estoy queriendo mencionar con esto es que cuando yo rechazo lo que creyó Miller, lo que creyó Samuel Snow, lo que creyó Iran Exxon, lo que creyó Jaime White, lo que creyó Elena de White, lo que creyó Uriah en mí, yo no comprendo el mensaje adventista. Y por lo tanto, no soy contado como adventista. Porque yo no puedo ser lo que no comprendo. Yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Se acuerdan de la luz que hablamos ayer? Yo no puedo ser luz si mi lámpara se está apagando. Y si no tengo el aceite extra, no estoy siendo luz. Estoy contribuyendo con las tinieblas. Y estoy trayendo tinieblas en lugar de traer luz y comprensión verdadera al pueblo de Dios. Estoy incrementando las tinieblas que están circundando a todo el mundo. Entonces, mis amados, ojalá espero que este tema haya sido comprensible, que lo hayan podido entender, que hayan podido por lo menos dejar claro este punto y que podamos sentir fortalecidos en la verdad bíblica, sentir que por lo menos en cuanto a este punto hay un testimonio y hay testimonio de la palabra de Dios y hay una base sólida bíblica con respecto a la certeza que tenemos de que el mensaje adventista del séptimo día, sin duda alguna, es un mensaje basado en la Escritura, que señala los errores del mundo así llamado cristiano. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna otra inquietud. Adelante. Podemos hacerlo o oramos y terminamos la sesión de esta noche. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Otro comentario? ¿O oramos? Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Ya que veo que el tema quedó claro, vamos entonces a orar. De todas maneras, en la próxima oportunidad, mañana, con la ayuda de Dios, vamos a poder entonces avanzar de este punto, ahora sí, sumergirnos de forma directa en el tema de los 144,000. Vamos entonces a orar para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santísimo nombre, Señor. En esta hora nuevamente estamos agradecidos porque usted nos permite reunirnos por medio de estos canales modernos de tecnología y aún a la distancia poder reunirnos en espíritu para poder estudiar las profecías y la palabra de Dios. Le damos las gracias, Señor, y le alabamos porque usted tiene un pueblo en esta tierra, tiene una iglesia a la cual usted ha revelado grandes verdades. Ese pueblo es el pueblo adventista del séptimo día, que surge allá del movimiento de el cumplimiento de las profecías, de las señales de los tiempos, de la época del tiempo del fin en 1798, desde el momento en que fue comenzado a predicar en alta voz el segundo advenimiento en medio de las iglesias protestantes, por medio de esos instrumentos que usted usó, en especial de Guillermo Miller, de Josías Litch, de Samuel Snow. Le agradecemos, Señor, porque usted reveló su verdad a estos instrumentos suyos y nosotros somos herederos de esas verdades y de estos mensajes y hemos recibido estas grandísimas verdades y esta base sólida basada en las Escrituras y tenemos certeza de que usted dirige los asuntos de su iglesia aún en este tiempo que nos acercamos a la medianoche del mundo. Ayúdenos, Señor, a tener encendida nuestra lámpara, a que podamos nosotros ser luz, no solamente para nosotros, para ver el camino que está delante de nuestros pies, sino también poder alumbrar
a todos aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a todos aquellos a los que tenemos influencia y también alumbrar en todo lo que es la realización del glorioso plan de salvación que usted está llevando a cabo en este mismísimo momento en el santuario celestial. Ayúdenos, Señor, a ser parte de esas vírgenes y a hacer o edificar un carácter sabio, un carácter prudente, que tengamos la preparación necesaria para escuchar finalmente el mensaje. Ahí viene el esposo, salí a recibir. Ayúdenos, Señor, bendíganos, llévenos con bien al descanso de esta noche, que podamos descansar y que podamos entonces prepararnos para mañana, día de preparación de su santo sábado. Todas estas cosas las pedimos no porque haya mérito, usted sabe que somos pecadores, somos débiles, pero no lo hacemos basado en nuestra justicia, lo que le pedimos, sino humildemente confiado en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, el Señor les guarde. De todas maneras, bueno, la invitación es para mañana, con la ayuda de nuestro Dios primeramente, podamos continuar con este tema y poder, obviamente, seguir trazando la palabra de nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga a todos y cualquier pregunta, tampoco no se preocupen, la pueden hacer o la pueden hacer el día de mañana, que vamos a estar tratando de estudiar estos temas de una manera más profunda. Así que el Señor les guarde, feliz noche para todos y que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana nuevamente.